Bueno, buenas tardes alumnos. En este vídeo vamos a desarrollar dos estados que identifican básicamente los tensores y que nos definen dos estados muy importantes que son el estado plano de tensión y el estado plano de formación. Ya vamos a ver cómo identificar estos estados asociados a cada uno de los tensores y también vamos a comprender un poco sobre el concepto de energía potencial de formación. En cuanto a la elasticidad plana se refiere al estudio, dice, de soluciones particulares del problema elástico. Y acuérdense que esto es lo que a nosotros nos interesa. Todos nuestros casos están asociados al estado de un problema elástico. Y el estudio del conjunto de aplicaciones técnicas en que aparecen dichos estados elásticos de tensión y de formación reducibles a un problema plano o bidimensional. Claramente nuestro objetivo general va a ser reducir el caso general visto hasta el momento al dominio del plano. Esto es facilitar la resolución del problema elástico general siempre y cuando se den algunas características, es decir que vamos a implementar o incorporar esta mirada de una condición de un estado plano o una condición plana, siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones, si no, es estudiar de una manera bidimensional y no un estado plano. Bueno, los estados de elasticidad plana solo son posibles en cuerpos que geométricamente son prismas mecánicos, y acá es donde se incorpora una característica geométrica del cuerpo para poder aplicar esta solución, y ya lo vamos a ver que estas características geométricas son justamente una de las condiciones para poder utilizar justamente la reducción con fundamento de un caso general. Esta condición necesaria no es suficiente para asegurar que el cuerpo esté sometido a un estado de elasticidad plana. Las condiciones suficientes dependen del tipo de fuerza o solicitaciones a las que esté sometido dicho prisma, y en las aplicaciones prácticas se diferencian entre dos tipos de estados. Acuérdense que cuando estamos hablando de dos estados específicamente, estamos hablando de esos estados con todas sus condiciones definidas a ese estado. Ya vamos a ver por qué digo todas las condiciones, porque vamos a estudiar tanto el tensor de tensión y el tensor de deformación para ese estado específico. Vamos a estudiar su condición de equilibrio, vamos a estudiar su condición de compatibilidad, vamos a sus condiciones absolutas relacionadas a ese estado. Los estados de formación plana y los estados de tensión plana, que no son los mismos, Uno es un estado de tensión y el otro un estado de formación. En cada estado vamos a estudiar cada una de sus características. Hablábamos de que el cuerpo geométrico debía ser un prisma mecánico. ¿Y qué es un prisma mecánico? Es el volumen generado por una superficie plana, que en este caso puede estar representada de esta manera, superficie generatriz, que al desplazarse esta, de modo que la línea descrita por el centro de gravedad, llamada línea media, sea en todo momento anormal a la superficie, es decir, que la superficie se genera a través simétricamente de una línea, que esa línea se prolonga con un eje determinado en su centro de gravedad. Y se pueden clasificar en función de su geometría varios tipos de prismas mecánicos, que son las barras, las placas y las cáscaras. Las barras son prismas mecánicos cuya longitud es mucho mayor que sus dimensiones transversales. Este tipo de prisma mecánico es muy utilizado en los elementos estructurales y en el análisis estructural. Por eso es importante que empecemos a identificar las características que tienen estos prismas mecánicos, y dentro de este tipo de prisma mecánico se identifican dos conceptos, el de rebanada y el de fibra. El de rebanada es un concepto de un elemento diferencial de la barra entre dos secciones infinitamente próximas, es decir, se establece como una porción de eso. Y una fibra es un volumen generado por un elemento diferencial de una superficie diferencial de A sobre la directriz del prisma. Una placa, que es un prisma mecánico limitado por dos planos. Una placa está limitada por dos planos, se podría pensar como una losa, por ejemplo. Eso sería una placa en la cual tenemos dos planos limitando esa superficie, y una cáscara sería un prisma mecánico limitado por dos superficies paralelas. O casi paralelas. Los estados bidimensionales de tensión en tensión plana podríamos tener este tipo de identificación. Fíjense que acá está estableciendo ya
como dos conceptos claros. Por un lado tendríamos un estado de tensión, que es el primero que se representa, en donde tenemos claramente una de las terceras dimensiones, es muy pequeña en relación a las otras dos, es decir, que entre la altura y el ancho de la pieza, el espesor es prácticamente despreciable, y el otro es el de la deformación plana, en donde claramente tenemos una sección que es uniforme y continua a la larga de un eje. Entonces, tomar una porción, una rebanada de esto para analizar su deformación plana sería claramente una simplificación. Y después está la simetría, que bueno, ahí ya no tendríamos cómo identificarlo. En cuanto al primero, que dice que la dimensión de espesor sea muy pequeña y constante frente a las otras dos, es decir, que las caras actúan en ese plano normal x1 y x2, y que si el material no es isótropo en x3, sean direcciones principales de ortotropía, que los desplazamientos u3 no están impedidos. Todo esto claramente en el de tensión plana, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, cuando analicemos qué sucedería. Dice, supongamos un sólido de la figura que posee la forma cilíndrica como este, que representado forma cilíndrica por sus generatrices paralelas al eje Z, generatrices subparalelas al eje Z, que se encuentra sometido a la acción de las cargas indicadas. ¿Y las cargas dónde actúan? Justamente actúan en el lomo de esa sección. El valor de dichas cargas es independiente de las coordenadas Z, de esta manera, es decir, que actuarían en el plano XY, así como sus componentes en dicha dirección, fuerzas distribuidas de superficies paralelas al plano XY. La ecuación de la elasticidad y las correspondientes soluciones del problema se pueden plantear utilizando solamente las coordenadas XY, y fíjense que acá tendríamos las deformaciones en el plano XY, la deformación epsilon X, epsilon Y y gamma XY, que sería la de cortadura. La tensión en el plano, fíjense que tendríamos justamente sus componentes tangenciales asociadas al plano XY y los esfuerzos normales asociados al plano XY. Veamos qué pasa con estos estados. Claramente hay dos estados y vamos a tener que identificarlos y tener en claro que cada estado tiene su particularidad, ¿sí? Y esto es fundamental que empecemos a tenerlo en claro. Uno es el estado plano de tensión, que no es lo mismo que el estado plano de formación. En el estado plano de tensión vamos a encontrar el tensor de tensión, el tensor de formación, sus ecuaciones de equilibrio, su constitutiva, absolutamente todos asociados al estado plano de tensión. Y después vamos a tener el estado plano de deformación, que también vamos a determinar absolutamente todos sus componentes. Entonces, ¿qué se puede distinguir de estos dos tipos particulares? En los estados planos de tensión se desprecian todas las tensiones perpendiculares al plano, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos un plano de sección y solamente las cargas actúan en su canto, en su espesor, y es paralelas al plano de la sección. Es decir, que en el estado de tensión no existen fuerzas normales a ese plano, perpendiculares al plano, o normales, lo mismo. En los planos de deformación se desprecian todas las deformaciones perpendiculares al plano. Ya lo vamos a ver cómo se comprende esto. ¿Y qué tensiones y deformaciones aparecen en un plano perpendicular al eje Z? Muchos problemas de elasticidad bidimensional se resuelven haciendo una de estas dos hipótesis. Es decir, tenemos, fíjense, en el estado de tensión plana, la tercera dirección es nula, con su esfuerzo cortante y su esfuerzo normal. Y en el estado de formación plana, la deformación en la tercera dirección, tanto la distorsión angular como la deformación longitudinal es nula, ¿sí? Ya lo vamos a entender por qué. Veamos, en el estado de tensión plana, fíjense cómo sería, este es el estado de tensión plana, solo existen, solo son distintas de cero las componentes en el plano del tensor de tensiones. Fíjense, las componentes de tensiones nulas son, no nulas, son sigma X, sigma Y y tau XY. Es decir, actúan en el plano XY. En el plano Z no existe justamente ni estado de tensión, no existe justamente esfuerzo. Y las cargas, y esto es otra cosa que es importante destacar, que en el estado de tensión plana, las cargas también están contenidas en ese plano XY.
Es decir, que las cargas solamente actúan, no solamente importa las condiciones geométricas, sino también el campo de dominio de las cargas. Y las hipótesis que establecen este estado de tensión son que el espesor es muy pequeño en relación a las otras dimensiones, en este caso L o el radio de la sección o la relación de lados. Las dos caras del sólido se encuentran libres de fuerzas, es decir, en las caras no existe cargas, existe solamente en el lomo. Las fuerzas interiores por unidad de volumen y las aplicadas al contorno perimetral del sólido no dependen de las coordenadas X. Estas son las hipótesis que se deben cumplir para poder decir tengo un estado de tensión plana, ¿sí? Es decir, no solo la condición geométrica de que sea un prisma mecánico, sino que el campo de dominio de las cargas justamente esté contenida en ese plano. No se olviden de eso. En el estado de tensión plana, el estado EPT, estado de tensión plana, implica que la geometría queda definida en el plano X1 y X2 o XY. Acuérdense que estas nomenclaturas varían, que a veces en un gráfico yo ponga XY no significa que después incorporen la fórmula X1 y X2 y me estoy refiriendo al mismo plano. Las cargas máximas de contorno pueden escribirse como justamente estas componentes, cargas de contorno y cargas másicas, solamente están contenidas en ese plano, entonces son justamente con componentes solamente en X1 y X2 y no en X3. Se desprecian todas las tensiones perpendiculares al plano, es decir, el estado plano de tensión es aquel que tiene dos tensiones principales preponderantes sobre la tercera, y se cumple que sigma X es distinto de 0, sigma Y distinto de 0, tau XY distinto de 0. ¿Y cuál es 0? Son justamente las componentes en la tercera dirección. Sigma Z, tau XZ y tau ZI son aproximadamente igual a 0. En la tensión plana tenemos un estado de tensión en el que la tensión normal y la tensión tangencial actuantes sobre la cara de la pieza son nulas. Si X y es el plano del sólido bidimensional, las únicas componentes del tensor de tensiones no nulas son justamente las que recién vimos, sigma X, sigma Y, tau XY, y las componentes nulas son las nulas en la tercera dirección. Los desplazamientos, fíjense, el campo de desplazamiento cómo va a estar asociado. Va a tener componentes en U, componentes en B y componentes en W distintos de 0, o aproximadamente 0. El tensor de deformaciones, fíjense, el tensor de deformaciones tiene las tres componentes en la traza y las distorsiones angulares. Y el tensor de tensiones justamente es el que tiene en la tercera dirección todas componentes nulas. Ya vamos a ver por qué existe una deformación en la tercera dirección, porque está asociada a este estado de tensión y que está asociado mucho al módulo de Poisson. La placa de espesor delgado, por ejemplo, una placa de este tipo, acuérdense que las cargas actuaban en el plano XY siempre. Esa es una condición del esfuerzo de tensión. Vemos que la dimensión en Z es muy pequeña en la placa, muy pequeña en comparación con las otras dos dimensiones. Aparecen tensiones XY alrededor del agujero de la placa y las tensiones tangenciales tau XY, pero no podemos tener tensiones en Z, ni tau XZ, ni tau IZ. Aunque no pueden aparecer tensiones en la dirección Z, generalmente tendremos deformadas en esa dirección. Otro gráfico que está asociado al estado de tensión plano, en este estado se da en estructuras que representan la particularidad. Hay varios ejemplos de estado de tensión, por eso le pusimos como representaciones gráficas como para identificar el estado de tensión plana. Este estado se da en estructuras que representan la particularidad de tener dos dimensiones preponderantes sobre la tercera y que las cargas están aplicadas en su contorno, en el canto superior, contenidas en el plano medio. Para este caso veamos las matrices que definen la ley de Hooke. Y las matrices que definen la ley de Hooke, justamente estas están asociadas y conocidas por nuestra formulación matemática, en la cual tenemos los módulos E y mu. Fíjense que acá justamente tenemos nuestra matriz de rigidez, en donde tenemos como dato las tensiones y sacamos las deformaciones, ¿sí?
volviendo al tema de cómo plantearíamos las deformaciones, suponiendo una isotropía, utilizando el principio de superposición y analizando básicamente justamente el tema de los módulos de Poisson y el módulo de elasticidad, tendríamos que epsilon 1,1, epsilon 2,2, que esto sería epsilon XX, epsilon I, para nuestro plano, bueno, y la distorsión angular utilizando justamente las constitutivas, tanto de teniendo en cuenta justamente los módulos. Acuérdense que en la tercera dirección teníamos igual a 0, por lo tanto, para analizar la deformación longitudinal, según la dirección 3, nuestra deformación longitudinal sería una relación de justamente de los componentes de los módulos de mu sobre E de tau 1 más tau 2. Por lo que el tensor de deformaciones tendría, y en este caso es donde justamente nuestro estado de tensión plana contempla que en la de tercera dirección la deformación puede existir. Y esto es válido, porque más allá de que sea muy pequeña la tercera dirección, se puede deformar justamente contemplando la relación de Poisson. Donde epsilon 3,3 no es una incógnita porque a través de 4 se puede escribir justamente como una relación epsilon 3,3, una relación de menos mu sobre 1 menos mu de epsilon 1 más epsilon 2,2. Realizando operaciones algebraicas, escribiendo todo en la forma tensorial y usando la notación de Boyd, quedaría que el estado de tensión tau 1,1, tau 2,2 y tau 1,2 sería justamente esta relación de E sobre 1 menos mu al cuadrado de la matriz constitutiva de justamente en donde tendríamos en las trazas 1, 1 y en la dirección 3, no, perdón, esta no es la dirección 3, sino es la dirección de 1, 2, sería justamente 1 menos mu sobre 2. Tendríamos que establecer solamente esta matriz como la matriz constitutiva del estado plano de tensión y tendríamos esta relación siempre que estemos en presencia de un material isótropo. Se cumple, y acá es donde empiezan las simplificaciones, que sigma 3,3 o sigma z es igual a tau xi o tau 1,3 igual a tau 2,3 igual a tau zi aproximadamente 0, de manera que la matriz de la ecuación anterior se reduce a una matriz de 3×3. Y acá es donde justamente empieza a tener consideración nuestro tensor. Nuestro tensor va a tener 3 componentes nada más, y en la tercera dirección es nula, solamente tenemos las componentes longitudinales y la distorsión angular con nuestra matriz constitutiva de estado plano. Usando la notación matricial para esta relación se puede expresar que sigma es igual a D por E, en donde E es el módulo de elasticidad longitudinal y mu es el módulo de Poisson. Y esta matriz D justamente es la relación constitutiva que está asociada a los módulos. Vamos a ver que el tensor de tensión y deformación, comprobamos que lo hemos comentado, tendríamos para el estado plano de tensión, y acuérdense que justamente este estado plano de tensión tenemos que determinar su tensor de tensión y su tensor de deformación. Su tensor de tensión siempre en la tercera dimensión todas las componentes son nulas, el tensor de deformación en la tercera dimensión existe un valor y justamente depende de la relación entre los módulos mu y E y de las tensiones normales asociadas a las direcciones. Como hemos dicho, sabemos que las deformaciones no son nulas en Z y que vuelven a estar relacionadas con el módulo de Poisson, y la tensión en las otras dos direcciones viene dada por esta relación. En los problemas de los estados planos de tensión, las relaciones de tensión-deformación para un material elástico lineal isótropo, acuérdense que tenemos esta matriz constitutiva, tenemos esta relación entre tensión y deformación, esta es la determinación de las tensiones,
el módulo E, el módulo de elasticidad, y mu, el módulo de Poisson, y es la que habíamos encontrado donde sigma y epsilon son los vectores de tensión y deformación respectivamente. Supongamos que el sólido de la figura, que es este sólido que habíamos visto recién, hace un rato en las diapositivas anteriores, posee una forma cilíndrica con sus generatrices paralelas a Z y que se encuentra sometida a las acciones de cargas indicadas en el plano de dicha carga, independiente de las coordenadas Z, así como sus componentes en dicha dirección. Las ecuaciones de elasticidad y la correspondiente solución del problema se puede plantear utilizando solamente las coordenadas X e Y, y tenemos que justamente tenemos los dos estados, el estado de tensión plana y el estado de formación plana, con sus condiciones establecidas en base no solo a las solicitaciones sino a las condiciones geométricas. Muchos problemas de elasticidad bilineal se resuelven haciendo una de estas dos hipótesis. Se deben cumplir sí o sí para poder decir que estamos en uno u otro estado. Ejemplos de tensión plana: el depósito, por ejemplo, de una presión interna, aunque aparentemente las cargas sean perpendiculares a las tensiones, están contenidas en el plano de la pared del tanque, y claramente, como el tanque está en compresión con sus líquidos contenidos dentro de la sección del plano, cuando se somete al depósito a presión interna aparecen tensiones de membrana, tensión de tracción, que se encuentran contenidos en el plano de la pared del depósito. El espesor del tanque es muy pequeño en relación a las otras dos dimensiones. Otro de los típicos característicos de la tensión plana podría ser, por ejemplo, un elemento estructural conocido como viga pared, que justamente son estas vigas que están asociadas a los ascensores o a las cajas de sensores, estructuras que soportan las cargas horizontales y verticales, pero principalmente las cargas están contenidas en el plano o en la sección del elemento estructural que sería en estos planos, fíjense. Estados planos de deformación. Si consideramos un elemento sometido a un estado bidimensional de esfuerzo, los esfuerzos normales tenderán a alargar o a deformar al elemento diferencial en esas direcciones, tal cual como lo conocíamos, alargar o en una u otra dirección, o la distorsión angular del elemento gamma. Entonces el elemento diferencial del plano podría sufrir tres deformaciones, como se muestra en la figura. Hasta acá es el estado de formación tal cual lo conocemos nosotros, no hay ninguna incorporación. Pero en el estado plano, y acá es donde nos interesa el estado plano, tendríamos una deformación plana, por ejemplo, un elemento diferencial, solo cuando son distintas de cero las componentes del plano del tensor de formación. Componentes de formación nula, no nulas, serían epsilon x, epsilon y gamma xy. Fíjense, las hipótesis son que tenemos el W igual a 0, es decir, las dos caras del sólido no sufren desplazamiento según Z. Vamos a suponer que tenemos que en estas dos caras no se pueden correr, no se pueden desplazar. Las fuerzas del interior por unidad de volumen y las aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependen de las coordenadas Z. U y B son funciones solo de X e Y. ¿Qué es W? W es la componente del campo de desplazamiento. Acuérdense que teníamos componente del campo de desplazamiento U, V y W. Bueno, W justamente es la asociada a la dirección Z, y que en este caso sería como nula. No se puede correr esta partícula, la deformación en esta dirección es nula. Estados planos de formaciones, dice claramente, tenemos esta sección en la cual limitamos o tomamos una longitud unitaria para estudiarla, que es justamente lo que recién estábamos viendo en esta sección. Nosotros consideramos una longitud unitaria para analizarla, y que como por ejemplo un tubo que tendría una longitud muchísimo más grande que las dimensiones de su porción, analizamos usualmente 1 metro y podemos suponer que tendría impedido todo corrimiento de formación en ese sentido. Y como es isotrópico, además las cargas másicas o de borde no mostrarán componentes según ese eje. Por lo anterior, el tensor de formaciones quedaría. Fíjense que supongamos que tenemos las cargas, nuevamente las cargas solamente están contenidas en el plano XY, no existe cargas en las direcciones perpendiculares, y claramente tampoco existirían deformaciones en ese sentido.
Hay una característica común que define la deformación plana, y la característica es que la dirección en Z es muy grande con respecto a las otras dos medidas. Relativo, no aparecen deformaciones según la dirección a lo largo de la pieza. Claramente en esta dirección Z no se puede deformar. Entonces las deformaciones angulares gamma X y Z y gamma Y Z serían en ese caso nulas, y vamos a ver algunos ejemplos en que sean claras estas características. Por ejemplo, un túnel. Vemos que las dimensiones en Z, la longitud del túnel es muy grande comparada con las otras direcciones, las otras dimensiones. En la dirección Z no puede haber deformación, tampoco deformaciones angulares, gamma XZ y gamma YZ. Ojo, en cuanto a las tensiones, sí pueden aparecer tensiones por efecto de Poisson. Las tensiones quedan definidas por el tensor de tensiones definido más adelante. Nuevamente, para el estado de deformación plana tenemos que definir su tensor de deformaciones, su tensor de tensiones. Y para ello también definiremos el campo de desplazamiento y también definiríamos justamente sus condiciones de equilibrio, sus ecuaciones de compatibilidad. Es decir, que para cada estado, tanto el de tensión, el estado de tensión plana como el de deformación plana, nosotros tenemos que definir los tensores correspondientes a esos estados. Un estado de formación en el que la deformación longitudinal y la deformación angular correspondiente a un plano paralelo a la sección transversal de la pieza son nulas. Si XY es el plano de la sección transversal de la pieza, las componentes del tensor de formaciones no nulas, epsilon XY, epsilon X, epsilon Y y gamma XY, y las componentes epsilon Z, gamma XZ, gamma YZ serían nulas. El campo de desplazamiento estaría compuesto de esta manera, fíjense, donde tenemos las componentes U, las componentes B y W, que justamente en la tercera dirección es nula. El tensor de deformación quedaría con, justamente, acuérdense que como es deformación plana, en la tercera dirección son todas nulas, y el tensor de tensión vamos a encontrar claramente una componente en la tercera dirección también dependiente de los efectos de Poisson. El estado de deformación plano, las deformaciones principales son preponderantes sobre la tercera dirección, sobre la tercera. Se desprecian todas las deformaciones perpendiculares al plano. Podemos tomar un cuerpo infinitamente largo, el cual las cargas son solo funciones de X e Y. Para el segundo caso, las ecuaciones constitutivas quedarían de este tipo. Fíjense, las ecuaciones constitutivas quedarían con esta matriz constitutiva, en donde tenemos los módulos E, mu, y justamente la combinación de esos módulos encontramos las componentes del vector tensión. En la deformación plana, nuevamente vamos a considerar y reforzando lo que ya venimos diciendo, el estado de deformación plana, un estado de deformación en el que las deformaciones longitudinales y las deformaciones angulares correspondientes a un plano paralelo a la sección transversal de la pieza son nulas. Si en el plano XY, el plano de la sección transversal de la pieza, las únicas componentes del tensor de deformaciones no nulas son estas, las que veníamos diciendo recién, epsilon X, epsilon Y, gamma XY. Las componentes nulas son epsilon Z, gamma XZ y gamma YZ. El tensor de deformaciones quedaría de esta manera. Fíjense, este es un estado normal, al cual le aplicamos un estado de deformación plana, la tercera dirección pasa a ser nula.